Curso de capacitación. Todos los links y documentos que se mencionan en este taller se encuentran en la descripción de este video. Vamos a empezar con el tema de hoy, que es el control de flujos, específicamente los ciclos. Como conceptos básicos, primero tenemos que ver qué es un ciclo. Tenemos que un ciclo es una secuencia de instrucciones de código que se ejecuta repetidas veces, esto de acuerdo a cierta condición lógica. En resumen, es un algoritmo que nos va a permitir repetir un mismo bloque de código en repetidas ocasiones mediante todo en base a una condición. La condición es un conjunto de operadores lógicos y datos. Las condiciones nos van a permitir conocer el momento en el que nuestro ciclo se vaya a detener y continúe con el resto del código. Y los operadores lógicos son los operadores que ya vimos en la clase pasada. Son los operadores como el AND, OR, igual, el igual que, menor que, mayor que, de mayor igual que. Todos estos operadores son los que vamos a utilizar para las condiciones. Empezamos con el ciclo while. En esta diapositiva tenemos primero tenemos la sintaxis general de lo que es el ciclo while, en la cual podemos ver que ciclo while se compone de la palabra reservada while y de una condición. En esta condición es en donde nosotros vamos a poner nuestros operadores booleanos, nuestros operadores lógicos, para poder determinar en qué momento se termina el ciclo. Y tenemos aquí abajo las dos sintaxis, ¿no? La sintaxis que tienen en común C++, Java, C# y la sintaxis de Python. El ciclo while lo solemos utilizar por su estructura en la cual va a repetir hasta que se deje de cumplir nuestra condición. El ciclo while va a repetir hasta que se deje de cumplir nuestra condición. Esto lo usamos cuando no sabemos exactamente cuál es el número exacto de veces que vamos a repetir nuestro código. En un momento en el que nosotros tengamos que repetir cierta línea de código hasta llegar a una condición, no tenemos idea de cuál es el número de pasos que nos va a tomar llegar hasta ese punto, usamos el while. No es obligatorio usarlo solo en esto, se puede usar en otros casos, pero es un ciclo especialmente construido para esto, ¿no? Aquí tenemos dentro de nuestra sintaxis dos comandos, el break y el continue. Estos sirven en todos los ciclos y funcionan de distintas maneras, ¿no? Por ejemplo, el break lo que hace es romper el ciclo. En el momento en el que el código llega a un break, se va a romper el ciclo y va a continuar con el resto del código. Mientras que el continue lo que va a hacer es saltarse lo que resta del ciclo y continuar en la siguiente iteración de nuestro ciclo, lo que nos va a permitir, usado de manera correcta con el if-else, incluso con los case, nos va a permitir ahorrarnos ciertas partes del código en cuanto llegamos a un punto de nuestro ciclo en el que ya haya cumplido su función, ¿no? Para ahorrarnos correr código innecesario. Posteriormente tenemos el ciclo do while. Este ciclo lo que hace es realiza en primer lugar nuestro bloque de código. Posteriormente lo que hace es preguntar si la condición se cumplió. A diferencia del while, el while primero pregunta y después hace. El do while primero hace y después pregunta. Aunque parezca ser una diferencia mínima o insignificante, es algo que en muchos casos nos sirve porque en muchas ocasiones primero queremos modificar los datos para después comprobar si llegamos al resultado esperado o a la condición que estamos buscando, ¿no? Tenemos la sintaxis aquí de C++ en la cual tenemos la palabra clave do, posteriormente nuestro bloque de código y while seguido de la condición. Hay que tener en cuenta que en C++, Java y en C#, después del while y la condición se tiene que poner un punto y coma. En Python la condición o el ciclo do while no existe de manera nativa, ¿no? Entonces lo que podemos hacer es simularlo. ¿Y cómo hacemos esto? Mediante un while. El while true lo que nos va a hacer es primero ejecutar cualquier cosa que esté en el interior de nuestro ciclo. Como ya vimos antes, es primero hace y después preguntamos si la condición se cumple. Y para poder salirnos del código usamos la función que ya habíamos visto en la diapositiva anterior, que es el break. Posteriormente tenemos el ciclo for. El ciclo for, a diferencia del ciclo while y del do while, lo usamos cuando sabemos cuántas veces tenemos que iterar algún código, algún bloque de código. Su sintaxis general es hacer cierto bloque de código
empezando desde i igual a una variable, generalmente 0 o 1, dependiendo la lógica que se utilice, hasta n. Y después se termina el ciclo cuando se terminen de realizar estas iteraciones. La sintaxis en C++, Java y en C# es esta. Se usa la palabra for, seguido de nuestra variable de control, que vendría siendo int i. Por convención se suele usar ijk, seguido de las siguientes letras del abecedario, ¿no? Y lo inicializamos. Esta primera parte es la inicialización de nuestro for. Posteriormente tenemos lo que es la condición límite, el momento en el que se va a terminar. Y posteriormente tenemos la condición de aumento. En este caso, tenemos más i, o equivalente que es i más o i más 1, lo que va a hacer que i vaya aumentando de un valor de 1 en 1. Lo podemos poner incluso en números negativos, o podemos hacer que aumente en distintos valores. Por ejemplo, podría aumentar de 2 en 2, de 3 en 3, dependiendo de lo que el problema nos exija. En Python, la condición cambia radicalmente. En Python lo que tenemos es primero nuestra variable, es nuestra palabra reservada for, la variable que vamos a usar. Después tenemos inRange n. Esto nos va a permitir repetir nuestro bloque de código en tanto i quepa en n, ¿no? O sea, n veces. Vamos a pasar a resolver los problemas de la tarea. En el curso ustedes van a encontrar activada ya la parte de acción de ciclos. Si entramos a la lección de ciclos, vamos a poder ver estos problemas. Empezamos con nuestro primer problema, que es Pancho y su sueldo. Aquí el problema nos describe a un amigo Pancho que encuentra un trabajo y empieza. A Pancho se le aumentará un 13% su sueldo, mientras que este no supere la cantidad de 1.500. En el trabajo de Pancho son muy tacaños y por lo que su sueldo es de 876.34, solo le dan la parte entera. Aquí nos está poniendo una condición, y es que aunque estemos manejando porcentajes y nos vaya a dar en muchas ocasiones, en la gran parte de las ocasiones, valores con punto decimal, nos está pidiendo que lo recortemos, que trunquemos la parte decimal, ¿no? Después nos descubre la entrada, que el sueldo inicial es ese, y nos pide que una sola salida con el valor de su sueldo, ¿no? Y vamos a empezar nuestro código. Aquí nos está poniendo un límite que es el sueldo es de máximo 1.000.000. Como vamos a estar trabajando con 1.000.000 más su 13% caben de un entero, así que vamos a usarlo con los enteros normales. Aquí nos está diciendo, y la palabra clave que nos dice que es un ciclo es el mientras. Dice que va a aumentar el 13% mientras no supere la cantidad de 1.500. Eso significa que mientras el sueldo sea menor a 1.500, le vamos a sumar el 13%. No hay que confundir esto con que el sueldo no puede pasar de 1.500. El sueldo puede pasar de 1.500, como vemos aquí. La salida es de 1.505 y después de 1.688. Mientras el sueldo antes de la operación no supere los 1.500, le vamos a seguir sumando. En el momento en el que el sueldo empieza a ser mayor a 1.500, ya no le vamos a agregar el 13%. Así que vamos a empezar. En primer lugar vamos a declarar nuestra variable n. La escaneamos en n. Y ahora vamos a hacer nuestra operación. Vamos a utilizar un while. ¿Por qué un while? No solo por la palabra clave, sino porque no sabemos cuántos pasos nos va a tomar llegar hasta el punto. Nuestra condición va a ser en tanto el sueldo, o nuestra variable aquí n, nuestro sueldo sea menor que 1.500. En tanto el sueldo sea menor que 1.500, le vamos a ir sumando el 13%, ¿no? Entonces, sueldo va a ser igual a... Aquí lo vamos a castear, vamos a realizar el proceso de casteo, en el cual le estamos diciendo que cualquier resultado que nos vaya a dar esto lo transformemos en un entero antes de guardarlo en la variable. Este int no es completamente necesario, debido a que como nuestra variable original ya es de tipo entero, lo castea de manera automática. Pero para fines de que se entienda mejor el código, lo vamos a hacer así. Okay. Este código que acabo de escribir es el equivalente o la abreviación en C++
escribir que sueldo es igual a sueldo mismo más el 13% de sueldo, ¿no? Perdón, no es sueldo la palabra. Error variable n. N es nuestro sueldo. Mientras n no sea menor que 1500, vamos a realizar todo este proceso. Y este fragmento de código, esta primera línea de código en nuestro while, es el equivalente. Cuando ponemos que n es más igual y el siguiente y un valor, estamos escribiendo el equivalente a n es igual a n mismo más cierto valor. Estas dos líneas son equivalentes, es una abreviación. Una vez que tenemos nuestro ciclo construido, nuestro código, vamos a imprimirlo, cout n, y hay que asegurarnos de poner la terminación de la línea. Otra cosa importante es siempre poner un return 0. A veces se nos olvida. Hay que tratar de evitar eso, ¿no? Lo corremos para ver que compila bien y vemos el 350 y 500, ¿no? En el primer ejemplo vamos a poner que es... Vamos a cambiar nuestro primer caso de ejemplo y aquí vamos a poner que el caso de ejemplo es 350 y debe tener un resultado de 1505. 1505. En nuestro siguiente ejemplo es de 500 y el resultado tiene que ser de 1688. 1688. Corremos nuestro código. Nos está dando un error. El sein es nuestro error. Return de nuestros errores. Y aquí nos podemos ver cómo ambos casos de ejemplo nos dio nos dio correcto, ¿no? Podemos checarlo con el primero o con el segundo. Y podemos ver lo que nos dio 1505, 1688. Entonces, como el código ya nos dio los dos casos de ejemplo, lo que podríamos hacer es checarlo con el caso máximo, ¿no? El caso máximo es de 1.000.000 y por cómo funciona y por lo que nos están pidiendo, el sueldo debía de terminar siendo 1.000.000. Lo corremos y nos da el caso correctamente, ¿no? ¿Por qué el caso nos debía dar 1.000.000 y no sumarle nada más? Es porque desde un inicio el sueldo de Pancho ya es mayor que 1.500. Así que venimos, pegamos el código, lo subimos y nos da 100 puntos. Hasta tuvo un mejor tiempo que el código anterior. Ok, vamos a empezar con el siguiente problema. El siguiente problema se llama elevando alguna potencia. Y dice, dados dos valores A y B, tenemos que calcular A elevado a la B. No, como entrada nos van a dar dos enteros A y B que son mayores o iguales a 1 y menores o iguales a 9. Posteriormente nos dice que la salida es un solo número de tipo entero y es el resultado de obtener A elevado a la B. Nos da los ejemplos, ¿no? Aquí, debido a que estamos jugando con potencias, es aconsejable que desde el inicio usemos algo más grande que un entero, ¿no? Entonces vamos a hacer desde un inicio long int para evitarnos problemas. Ok. Generalmente, para resolver una potencia, nosotros agregaríamos a la librería mat.h y usaríamos la función o, ¿no?
B, resultado. Entonces nosotros lo que haríamos aquí sería escanear A, escanear B y posteriormente hacer que el resultado sea igual a O a B. Esto es lo que, una de las cosas que se nos vendría primero a la mente, ya teniendo un poco más idea de la programación y de la sintaxis del lenguaje, ¿no? En este caso C++. Para este punto, los alumnos, los estudiantes no van a tener ni idea de que POW existe y no es necesario mencionárselos. Entonces, como alternativa a POW, vamos a hacer la operación de que es una potencia, ¿no? Una potencia es básicamente multiplicar n veces cierto número. Como en este problema a nosotros ya nos dan el número de cantidad, el número de veces que tenemos que multiplicar el número a, pues vamos a utilizar un for, un ciclo for. Int 0. Vamos a escribir nuestro for que va a ser int i igual a 0. Empezamos en 0. Pues la misma i que sea menor que b. Y después i más, ¿no? Posteriormente vamos a realizar nuestra operación, ¿no? Vamos a decir que res con el objetivo de usar la variable res, vamos a declararla. Y vamos a decir que res va a ser igual a 1. Una vez que res sea igual a 1, vamos a decir que res va a ser igual a res mismo multiplicado por a. Y esto lo va a repetir b veces, ¿no? Podemos borrar el resto de nuestro código que usamos la vez el problema anterior. Imprimimos res y lo ejecutamos para ver cuál es nuestro resultado. Probar con 2, 3, 3, 5. 2, 3. Siguiente sería res 5. Vamos a agregar un caso más. Tercer caso. Nuestro tercer caso va a ser 8, 9. En el primer caso tenemos que es la potencia de 2 a la 3 es 8. Aquí la potencia de 3 a la 5 vendría siendo 243. Y aquí 8 a la 9 es 134.217.728. Vamos a correr nuestro código. Vamos a ver qué resultados nos dan. Nos dio bien todos los casos. En todos los casos, como podemos ver, imprimió de manera correcta nuestros resultados, ¿no? Algo que podemos... otra cosa que podemos hacer aquí, ya jugando con lo que es el for, es cambiar la lógica, ¿no? En este caso estábamos usando lógica 0, ahora vamos a usar lógica 1. Y en este caso, en la lógica 0 iniciamos con nuestra variable de control en 0 y terminamos hasta nuestro objetivo menos 1. Cuando usamos lógica 1, empezamos en 1 y terminamos en exactamente nuestro valor objetivo, ¿no? Esto de que escribir i más o i o más i es el equivalente en estos casos. Entonces lo podemos hacer de las dos maneras y ambos nos debía de dar el mismo resultado. Solo podemos comprobar imprimiendo dos veces el resultado. Que aquí nos está dando un error y el error es que
De preferencia tendríamos que reiniciar respuesta, ¿no? Respuesta hay que reiniciarlo para que nos pueda dar el cálculo otra vez. Y como vemos, nos da exactamente el mismo valor. Usemos lógica 1, lógica 0, o usemos i más o más i. Cualquiera de los dos es válido. Lo corremos una vez más para comprobar que esté bien. Aquí agrego una letra de más. Lo corremos, nos da los tres casos bien. Copiamos nuestro código y lo mandamos. Y ya nos dio 100 puntos. Algo interesante que podríamos hacer es ver qué pasaría si lo mandamos solo como enteros, ¿no? Si usamos todos nuestros valores como enteros, vamos a probar que el código siga funcionando. Ok, el código sigue funcionando. Hay que tener en cuenta que OmegaOp aquí nos dice que no lo podemos mandar todavía. Y es porque OmegaOp nos pide esperarnos 1 minuto entre cada envío de los problemas. Sabemos. Y nos dio 100 puntos en este caso. A pesar de que usamos enteros normales, nos dio los 100 puntos. Eso significa que no nos dan casos tan grandes como para que no quepan en un entero. Pero siempre es bueno tener, ser precavidos cuando manejamos cosas como potencias, ¿no? Son acciones en las que fácilmente podemos superar el límite de una variable. Antes de seguir con el siguiente problema, ¿hay alguna duda acerca del problema? Perdón, nada más una preguntota. Por ejemplo, en la línea 8 pones res asterisco igual y la variable. ¿Por qué se ponen los dos operadores o los dos signos? Ok, este es una abreviación. C++ permite abreviar estas operaciones de esta manera. Esto es equivalente a poner res por a, ¿no? Cuando estamos reutilizando la variable en la que vamos a guardar los datos, podemos realizar esto. En este caso estamos multiplicando res por la variable a. Por tanto, lo podemos abreviar de esta forma. También podemos hacerlo con el más, el menos, la división. Lo podemos hacer hasta incluso con el módulo, ¿no? Y cada uno de estos es el equivalente a su operación completa, ¿no? Entonces, res menos a. Tenemos aquí res en ra. Y por último, res módulo a. El equivalente. Algo que hay que tener. Ok, gracias. Cual podríamos, por ejemplo, tener algo un poco más complicado. Por ejemplo, podemos tener res entre a más z. A todo esto le sacamos la entre 82 por 5. Y esto es el equivalente a poner todo esto en un paréntesis y ponerlo así. Equivalente. Todo lo que esté después del igual es equivalente a ponerlo dentro de un paréntesis y realizar la operación. En este caso es una división. Entonces así quedaría, ¿no? Pasamos al siguiente problema de ciclos que se llama moscas. Aquí nos está diciendo que, de nuevo, como
Como ya saben, Pancho es un sapo y gusta de comer moscas. Hay varios personajes en los problemas de Mega que son bastante conocidos. Por ejemplo, está el agente Solid Nieves, está Pauni el Udon Guerrero. Son personajes que los usuarios ya empiezan a usar para sus historias. Dice, hoy he encontrado una línea perfecta con N moscas numeradas de 1 a N, pero Pancho no sabe cómo empezar a comérselas. Después nos describe de las dos formas, que es de la primera a la última o de la última a la primera. Y lo que Pancho quiere es que le digamos la secuencia, las dos maneras en las que se puede comer las moscas para decidir, ¿no? Pues nos pone que la entrada es un único entero, que es la cantidad de moscas. Aquí nos dice que el entero es n y que tenemos n moscas numeradas de 1 hasta n. Después de salida nos pide dos líneas. En la primera, la secuencia de moscas que Pancho se va comiendo separadas por un espacio de la primera a la última, y en la segunda, de la última a la primera. O sea, de menor a mayor y después de mayor a menor. De 1 hasta n. Nos da un límite de n es menor que 1000. En este caso el límite no nos afecta mucho, es un límite pequeño y no estamos realizando ninguna operación. Tampoco al ser pequeño tampoco nos va a limitar en lo que vendría siendo el tiempo límite, ¿no? Entonces podemos empezar a codificar. Debido a que nos está dando el número de moscas que se va a comer y que tenemos ya determinado que va a ser de 1 hasta dicho número hasta n, vamos a utilizar por segunda ocasión el for, porque conocemos cuál es la cantidad de repeticiones que vamos a tener que realizar. En este caso solo tenemos que escanear el número n. Algo que hay que tener en cuenta es que no es necesario tener variables pequeñas. Siempre que al estudiante le ayude a tener una variable larga que diga moscas, es preferible que el alumno lo entienda, que entienda su propio código, a que se vea bonito o limpio, ¿no? Que el alumno sea capaz de entender su propio código. Ya por costumbre, nosotros podemos utilizar variables más abreviadas como poner n o poner una cepa a contadores, la IJK. Si, por ejemplo, en ejes coordenados, si a algún alumno le facilita entenderlo como X, Y y Z, es preferible que use esos a que use IJK, ¿no? No es obligatorio tener que abreviar los nombres de las variables. Ya que tenemos esto, tenemos que el problema nos pide imprimirlo de menor a mayor y de mayor a menor. Por tanto, vamos a tener que usar dos fors. Primero, en este caso vamos a utilizar la lógica 1. Y vamos a ir en primer lugar de menor a mayor. Que vamos a imprimir esto, cout. Como comentario, siendo esto un problema en el que tenemos que imprimir muchas cosas, hay que tener en cuenta que si bien sein y cout suelen ser mucho más fáciles de usar, en muchos problemas es necesario usar scanf y printf, que son más complicados, pero también son más rápidos. O usar la optimización de sein y cout, que aquí nos dan, ¿no? Podríamos usar la optimización de sein y cout. Repito, en este problema no es necesario por la poca cantidad de datos que vamos a tener que imprimir, pero hay muchos problemas en los cuales la optimización de entrada y de salida es necesaria, ¿no? Entonces, ya sea que usemos eso, que usemos la librería stdio, que la de stdio es el equivalente a stdio.h, son exactamente la misma librería. stdio es un wrapper para la segunda. O que utilicemos la optimización de sein y de cout. Entonces, ya sea que utilicemos cout, en este caso vamos a estar imprimiendo i, o que usemos printf módulo de coma i. A poner así, inicio.
cualquiera de los dos, ya usamos cctedio iostream, cctedio con print y scanf, o iostream con sein y cout. Hay muchos problemas en los cuales el número de cosas que tenemos que imprimir o que escanear son muy grandes, o que tenemos que realizar muchas operaciones y hasta el mínimo milisegundo que podamos ahorrarnos nos va a servir. Es preferible usar la optimización o usar printf y scanf, ¿no? Aquí tenemos otro problema, ¿no? Y es que deben de estar separados por un espacio. Para lograr esto vamos a decirle que imprime una cadena de texto. Aquí no va. Con un espacio. Vamos a ver qué nos imprime esto, ¿no? Sí, que lo imprima. B no estaba declarado. Sí, B no está declarado porque no estoy usando B. Okay. Como caso vamos a usar 5 y 8. Vamos a poner aquí 5, 8 y vamos a eliminar el tercer caso. Ok, vamos a correrlo. Okay, aquí nos está dando en diferentes líneas, eso es porque le puse el endline aquí. Vamos a quitar ese endline y vamos a correrlo. Ya nos lo da en una línea, ¿no? Ok. Vamos a hacer el siguiente. El siguiente es en reversa, por tanto en vez de i++ vamos a utilizar i-. Y solo para ver cómo funciona vamos a utilizar, en vez de lógica 1, que es muy fácil porque solo tenemos que imprimir la i, vamos a utilizar lógica 0. ¿No? Y ahora en vez de imprimir i, vamos a imprimir i+1, debido a que estamos utilizando lógica 0. Vamos a imprimirlo, lo dejamos así y lo corremos. Ok, aquí nos está dando un error y es que estamos usando al revés, ¿no? Entonces en este caso vamos a utilizar, como lo tenemos que imprimir a la vez, tiene que ser empezar desde n y terminar, tiene que terminar mayor que 0. Sí, mayor que 0, entonces ya no necesitamos el i+1. Se nos volvió infinito el código, eso es lo que pasó en este momento. Ok. Para el primero tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y 4, 5, 4, 3, 2, 1. Aquí nos está faltando el code line. Y hay que tener en cuenta que también hay que imprimirlo después del segundo. Ahí está. Ya nos da el 1, 2, 3, 4, 5 y el 4, 5, 4, 3, 2, 1. Y después nos da 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y después de 8 hasta 1. Aquí nos está dando los casos que están equivocados porque no ingresé los casos aquí, ¿no? Por ejemplo, si aquí yo quisiera poner los casos para que lo cheque bien Ephemeral, tendría que ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Después vamos a comprobar y vemos que ya nos puso el caso de manera correcta. Entonces ya tenemos nuestros dos casos impresos. Podemos agarrarlo y mandarlo. Otra cosa que podríamos hacer, por ejemplo, sería checar el caso máximo, ¿no? Que es 1000. Pues aunque la entrada es enorme, vemos que imprimió todos hasta el 1000. Después vuelve a empezar de 1000 hasta el 1. Y vemos aquí ya nos dio los 100 puntos del problema. Después el inmate, ¿eso de dónde lo copiaste? O ya Ok, lo tienes. estas dos líneas. Ephemeral, cuando abrimos una nueva página de Ephemeral solito lo pone. Ah, ok. Sí, cuando Ok. abrimos Ephemeral en C++,
solito lo pone. Si abrimos en C Sharp, nos pone el código base de C Sharp. En Java nos pone el código base de Java. En Python nos pone lo básico, ¿no? Ajá, sí, sí. Ruby. Y tenemos Lua. En C++ nos pone Sein y Cout porque son los más sencillos de usar. Y aparte ya nos pone de manera automática su optimización. Ok. Muchísimas gracias, Carlos. No hay problema. Regreso al código. Repito, en este problema no es necesaria la optimización por la poca cantidad de datos que tenemos que estar imprimiendo y leyendo, pero hay muchos problemas en los que sí se necesita. Una alternativa, como ya había mencionado antes, a la optimización de Sein y de Cout, que básicamente la optimización es solo memorizarse estas dos líneas. La alternativa vendría siendo usar scanf y printf, que son más complicados de usar, pero son más rápidos que Cout sin la optimización. Vamos a continuar. El siguiente problema se llama varias evaluaciones de una función. Y nos describe, dice, imprimir los valores de la siguiente función de 1 hasta n. Nos pone la función que es f de x igual a e a la 2x menos x. Nos van a dar una sola línea con el número n, que es el equivalente, que es el que vamos a cambiar por x, sustituir por x. Nos dice salida n líneas, cada una contiene i y f de i, separados por un espacio. El valor de la evaluación de la función evaluada debe imprimir 3 cifras significativas. Entonces estamos usando flotantes. Y vamos a empezar. Nos pone la función en la cual usamos e, por lo tanto vamos a poner nuestra librería mat. Include mat.h. ¿Cuáles son nuestros límites? No pone límites. Ah, no, sí. 15. Ok. Entonces no necesitamos la optimización. Y vamos a declarar. Empezamos, ¿no? Imprimir, declaramos nuestra variable n, posteriormente la escaneamos, sein n. Y creamos un flotante, ¿no? Creamos nuestra variable flotante, esto se va a llamar función. Si no parece diversión. Y empezamos a hacer nuestro código, ¿no? Como nos dan de una vez que vamos a hacer, vamos a tabular todos los valores de la función f de x desde 1 hasta n. Entonces, vamos a hacer un for. Vamos a hacer un for, ¿no? Menor que n y más. Nos empezamos en 0. Estoy utilizando lógica 0, aun cuando lógica 1 sería relativamente más sencillo, por costumbre. Y vamos a empezar. Aquí vamos a igualar nuestra variable función. La función va a ser igual a la función exponencial de 2 por n menos n. La función que tenemos aquí, ¿no? La función es exponencial de 2x menos x. Como x es equivalente a n, lo igualamos, ¿no? Es exponencial de 2 por x, 2 por n menos n. Lo igualamos, cerramos con punto y coma y lo imprimimos. En este caso, como nos está pidiendo que imprimamos 3 cifras significativas, vamos a usar printf. Vamos a usar printf. Y vamos a decir que imprima primero. Primero nos pide que imprimamos y después nos pide que imprimamos el otro, ¿no?
Ok. Aquí me estoy cometiendo equivocaciones, que estoy usando n. Como lo que queremos imprimir es todos los valores desde 1 hasta n, lo ideal sería que usemos i. Y pues en este caso, como estoy usando lógica SEO, va a ser i más 1. Y aquí va a ser lo mismo, menos i más 1. Este más 1 lo podríamos quitar siempre si usábamos lógica 1, ¿no? En este caso podríamos usar for int i igual a 1, todo hasta i menor o igual a 1, menor o igual a n y más más. Pero como estoy usando lógica SEO, vamos a usarlo de esta manera. Vamos a imprimir primero i, y después imprimimos función. Entonces aquí imprimimos módulo D para entero, posteriormente imprimimos módulo F, y para decirle a C++ que queremos que sea solo 3 cifras significativas es módulo.3f, posteriormente diagonal invertida n para el salto de línea. Como pueden ver, esto es mucho más complicado que hacer sein y cout, pero pues como nos están pidiendo exactamente el mismo, un cierto número de cifras después del punto decimal, así tendrá que ser. Y terminamos con un return 0. Nos dice que como ejemplo ponemos el 5. Vamos a borrar los dos casos. Agregamos un caso que se llame 1. Ok, vamos a usar el ejemplo. El ejemplo va a ser 5 y nos está diciendo que los valores de la función son estos. Por tanto, vamos a copiarlos y los vamos a pegar. 11 no te falta la C en fun. En la 11. Sí, aquí me falta la C, gracias. Entonces ya tenemos esto, le ponemos un salto de línea y lo corremos a ver si no me da un error de compilación. Ok. Tenemos otro problema, es que nos está imprimiendo desde 0 hasta 4, ¿no? Entonces queremos que imprima i más 1. ¿No? Otra vez ya nos debería dar correcto. ¿Qué está fallando aquí? Que aquí nos está diciendo que está mal, pero no nos dice por qué está mal. Ahí está. Ok. Nos está diciendo que esta variable nos dio un decimal menos. 666. 466. Y aquí tenemos. Ok, nos está diciendo que tenemos una centésima. Son décimas, una milésima menos que nuestro resultado. Pero eso es cosa de la computadora. La función está bien descrita. Vamos a ver si lo acepta. Ahí está. Nos dio los 100 puntos. A pesar de que tuvimos una diferencia de una milésima, el problema nos dio 100 puntos. ¿Hay alguna duda acerca de este código, acerca de esta solución de este problema? Sí, yo tengo una duda en cuanto a lo que es el enunciado del problema. Ok. ¿Sí? ¿Cuál es su duda? Yo veo aquí, por ejemplo, que te da una condición en la que X nada más puede tener ciertos valores que van desde 1 hasta 15. Sí. Yo creo que la forma que estás programando, pues está bien ahí de alguna manera en el ciclo for, limitas a que sea mayor de 0 la variable, o sea que empiece en 1 y cumpla con el límite inicial de ese criterio. Pero ¿qué pasa si tú metes un 18, un 20? Te va a hacer Sí. Si yo puedo meter aquí un 20 y me voy a imprimir me va a tabular los 20 primeros valores de la función, ¿no? Pero hay que tener en cuenta que aquí no está limitando el valor de la X, acá nos está limitando la entrada.
Aquí nos está diciendo que X no puede valer más de 15. Lo que nos está diciendo es que nunca nos van a dar un valor mayor que 15. Cuando ¿Dónde ponemos... dice? Porque eso es como la ley, ¿no? Es cuestión de interpretar. Pero ¿dónde dices? Yo, por ejemplo, cuando les dejo un programa a mis alumnos y les doy un cierto, yo se los pido que me lo validen. ¿Cómo? Con un while, ¿no? Estarle pidiendo el valor de entrada al usuario hasta que cumpla con lo que yo le estoy especificando. Aquí la descripción nos está diciendo que vamos a imprimir los valores de la siguiente función de 1 hasta n. Aquí no nos está poniendo ningún límite. Lo que nos está explicando es que la función es f de x, e a la 2x menos x, ¿no? Sí. En este caso estamos sustituyendo n por x. Y después nos está escribiendo la entrada. Este ya no es el enunciado. Aquí nos está diciendo qué tipos de datos y cómo nos va a dar los datos. Y nos está diciendo que nos va a dar una sola línea y esa línea contiene un solo entero. Y el entero que nos van a dar es mayor o igual que 1 y menor o igual que 15. No nos está diciendo que nuestra función se limita a números menores que 15. Nos está diciendo que solo va a dar, que en la entrada solo van a haber números menores o iguales que 15 y mayores o iguales que 1. Ok. Aquí nos está describiendo la entrada. Es importante saber discernir de lo que es la descripción, la entrada. Después nos describe la salida y nos está diciendo que la salida tiene n líneas, cada una consume, y después nos dice que debemos de imprimir con 3 cifras significativas. Eso no significa que tengamos que calcular solo las 3 cifras, porque nuestro código nos está calculando todas las cifras significativas que le caben a un flotante, ¿no? Así es. Pero nosotros solo estamos imprimiendo lo que el código nos dice. Otra, el código nos podría no decir las cifras significativas y nosotros tendremos que imprimir todo el flotante, ¿no? Completo. Ok. Bueno. Este límite de 15 es límite de la entrada. Nos está describiendo la entrada. Dice, solo le vamos a dar al código un número que es de entre 1 a 15. En el de moscas nos está diciendo, como entrada nos van a dar un único número n, que es la cantidad de moscas, y después nos dice, la cantidad de moscas es menor que 1000. Pero nos está diciendo que calculemos de 1 hasta n, ¿no? Y como podemos ver en nuestro código anterior, el de moscas, tampoco validamos que el número de moscas sea menor que 1000. No es necesario validarlo porque en la entrada y en los límites nos están diciendo, yo nunca te voy a dar un número que sea mayor que 1000. Nosotros ya no lo tenemos que validar porque OmegaOp no le va a dar, el juez de OmegaOp no le va a dar un número mayor que 1000. La manera de evaluar el ejercicio va a ser dado de acuerdo a lo que comentan en lo que es el límite que le ponen ahí o la condición de lo que va a ser revisado. Entonces quiero entender, el 1 menor o igual a n menor a 1000, quiere decir que esos son los valores con los que se te va a evaluar. Que dices de 1 hasta n significa que sin importar qué número le demos, debe de ser capaz de imprimirlo. Pero posteriormente nos está diciendo que aunque sea capaz de evaluarlo en cualquier cantidad de números, que es lo que nos dice arriba, el programa es ser capaz de evaluar la función de valores de 1 hasta n. Pero después nos dice, aunque tu programa lo puede evaluar, yo, por diversas cuestiones, solo lo voy a evaluar contra los primeros 15 elementos. Que eso es el equivalente a decir que yo tengo una ecuación y quiero comprobar qué valores me da. Entonces lo compruebo contra los primeros 100 valores y a mí me parece que esa ya es una muestra significativamente grande como para comprobar la veracidad de la función, ¿no? Ok, entiendo. También es cuestión del que lo creó el problema, porque también pudo haber puesto un caso que sea 10,000, en cuyo caso el que creó el problema hubiera tenido que calcular todos los valores de 1 hasta 10,000 de dicha función y haberlos tenido que meter a los archivos del problema. Entonces es por eso que se tiene que evaluar contra una cantidad significativa. Y esto que nos dice que va a estar menor que 15, no solo es cuestión de lo que el creador del problema pudo haber pensado que era ideal, sino también para el tipo de variable. Por ejemplo, en este caso,
pudo haber puesto que n pudo valer 10 millones y en ese caso probablemente hubiéramos tenido que usar un double en lugar de un float. También nos sirve para distinguir el tipo de variable que vamos a usar. Muy bien. Como mencionábamos ayer, bueno, la plataforma funciona de tal forma de que los usuarios pueden subir sus propios problemas. Entonces, bueno, cada usuario puede subir el problema a Megop y lo sube de acuerdo pues, con sus necesidades y su estilo. Entonces, bueno, hay profesores que suben sus problemas de acuerdo, bueno, a la necesidad que tienen sus estudiantes y tal vez en un momento ellos quieren que ellos aprendan a utilizar cierto tipo de instrucción, de algoritmo, no sé, entonces ellos así crean su problema con esos detalles. Entonces, bueno, ustedes pueden, tengo dos manos levantadas, ahora les doy la palabra. Bueno, entonces ustedes pueden crear sus propios problemas. Sabemos que hay problemas que tienen diferentes estilos, que son los que estamos viendo ahora, pero bueno, ustedes van a poder crear sus propios problemas si así lo quieren, con su propio estilo y más adecuados a las necesidades de sus estudiantes. Les recuerdo, más adelante vamos en febrero, tenemos este curso donde les vamos a mostrar cómo subir sus propios problemas, por si alguien está interesado. Más adelante les voy a dar pues, el registro, la forma de registro, para que ustedes sean los que suban los problemas. Omar Pérez, ¿tienes alguna pregunta? Sí, más que nada que le estoy dando correr el programa y me lo sigue marcando mal, pero veo que es por el resultado número 5 que pide que sea .466 y me está dando .465, no sé si explicó esa parte de ahí. Ok, en muchos problemas, sobre todo en los que se manejan punto decimal, punto flotante, hay diversas maneras en las que Omega puede comparar el resultado de un código contra el resultado que debía de ser. Una de esas maneras es la manera textual, que es la que está usando Ephemeral, que está comparando nuestro resultado textual contra el resultado esperado. Otra manera es la evaluación numérica, en la cual Omega lo que va a hacer es comparar este número contra este número y checar que tenga un margen de error mínimo, que debido a que es punto flotante, hay veces en los que el cálculo de la función depende más de la máquina, cómo lo trunca, que del programador, ¿no? Entonces, por eso que en estos casos se usa una validación numérica en la cual Omega checa que tenga un margen de error mínimo. ¿Esto resuelve su duda? Sí, entonces más que nada por eso marca el error, ¿no? Sí. Pero es algo que mínimo que sin problema lo va, Omega lo va a Sí. considerar, ¿no? De hecho, yo esto comento porque si checo mi código control 5, tenemos que a mí me da run answer, ¿no? El Ephemeral, y me dice que el ejemplo que tenemos en el problema dice que el problema debe de tener, el quinto debe terminar en 466.466, ¿no? Eso es lo que yo copié aquí, ¿no? Pero igual, imagino que igual que su código, mi código da el último con una terminación de .465, una milésima menos de lo que debería de dar según el caso ejemplo, ¿no? Y a pesar de esto, al mandarlo nos da los 100 puntos. Ah, ok. Muchísimas gracias, Carlos. Algo relativo a esto es que incentivar a los estudiantes, chequen su código y que aunque crean que está mal, lo manden. En muchos casos, por ejemplo, en la Olimpiada Mexicana de Informática, no se aplica penalty por número de envíos. Entonces, es importante que, si bien a veces uno no puede obtener los 100 puntos, puntos son puntos, ¿no? Entonces, la idea es que mandarlo, si da mal, pues ponerse a corregirlo, pero en cuanto uno crea que el código está suficientemente completo y que debería de cumplir con las condiciones del problema, pues mandarlo. En muchos casos sucede esto, ¿no? Que el caso de ejemplo nos dice que es terminación .466, pero a nosotros nos da .465. Es importante tener en cuenta este tipo de casos, ¿no? Así es, y bueno, en la plataforma puedes hacer todos los envíos que tú quieras, entonces
no, hay que aprovechar eso. Sammy, ¿tienes alguna pregunta? Sí, lo que pasa es que tengo el código igual, pero lo subo y me manda errores. En uno me puso calificación 0 y en otro porque el primer resultado no me da. Entonces en el primero me puso calificación de 0 y en el otro me puso C, pero no me lo calificó. En mi primer corrida me da 5.389. En el que le da C, que es compilation error, ya habíamos explicado, compilation error es cuando el código no compiló bien, nos está diciendo que falta un corchete al final de su código, y es que después del return 0 le faltó el corchete de cerrada para el inmain. Ok. Esto es algo que ustedes pueden hacer con sus estudiantes, ¿no? Pueden resolver esta duda. Carlos está entrando en los envíos y, bueno, está viendo el código para poder ayudarles. Entonces, bueno, pues ella localizó. Aquí está Sammy, está viendo su código. Aquí puede ver el código que usted mandó, que ustedes mandaron, y puede ver los errores incluso que manda el compilador. Entonces él, bueno, pues puede ayudarles de esta forma. Es una herramienta que ustedes pueden utilizar con sus estudiantes. Tengo este problema, no funciona. Bueno, entran y pueden ver el código que ellos enviaron. Pueden ayudarlos de esa forma porque ya están viendo qué es exactamente lo que están haciendo. Entonces, bueno, pues aquí ya Carlos ya menciona cuál es el detalle, que hace falta por ahí un paréntesis. Vamos a ver si lo pueden enviar. Lo reenvié nuevamente y me sigue marcando 0, pero sí, ya le puse el paréntesis que tenía. Y sí me corre, sí me compila y corre, pero no me da los datos exactamente. Es porque Código. no es porque la I la inicias en 0 y en la comparación no le agregas el +1 en tu código. Sí está +1 en los dos y +1. Ah, perdón, ya vi el error. Mil disculpas, puse L, ya está corregido. Muchas gracias. Okay. El siguiente problema nos describe es mediana GCF. La mediana en estadística representa el valor de la variable de posición central en un conjunto de datos ordenados. Usted recibirá una lista ordenada L de n números enteros o de n elementos y deberá hallar la mediana. Aquí nos está diciendo que nuestra lista va a ser de un tamaño mayor que 0 y menor que 1000, y posteriormente nos dice que el valor de cada elemento en la lista va a ser mayor o igual que 0 y menor o igual que 1000. Posteriormente nos da la entrada, nos describe y dice, nos va a imprimir un número seguido por cada elemento de la lista L. Después nos dice la mediana de L. Tenemos que sacar la mediana de L, ¿no? Aquí nos describe la entrada, que es en una línea tenemos el primer número 7, después nos pone 7 números. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nos dice que imprimimos la mediana. Okay. Entonces podemos empezar a hacer nuestro código. Quitamos la optimización, ya que no nos hace falta en este caso. Okay. Este problema requiere que utilicemos arreglos. Pese a que el tema de arreglos es para mañana, vamos a usar arreglos, ¿no? Ya que el problema lo requiere. Empezamos con los enteros. Vamos a declarando nuestra variable n. Y la escaneamos. Ponemos seout, sein, n. Y empezamos a escanear. Antes de escanear tenemos que declarar nuestro arreglo, ¿no? En este caso son todos enteros, así que creamos nuestro arreglo llamado L de tamaño n más 2. No siempre, pero es preferible dejar un colchón. El más 2 eso es un colchón, porque hay ocasiones en las que a veces sin darnos cuenta nuestro código se podría salir del límite de nuestro arreglo, ¿no? Y para evitar esto siempre es preferible dejar un colchón. Es por eso que ponemos el más 2. ¿Por qué más 2? Podríamos ponerle más 1, más 3, más 5. El más 2 es porque generalmente un arreglo, al menos en C++, empieza en la posición 0 y termina en la posición n. Entonces queremos dejarle el 0 sin utilizar y el n más 1 sin utilizar, para tener un colchón al inicio y un colchón al final.
Ok, ya que tenemos nuestro arreglo, vamos a empezar a leerlos. Como estamos usando un arreglo y sabemos cuántas variables, cuántos datos va a tener nuestro arreglo, vamos a usar un for. Entonces vamos a hacer for int i igual a 1, i menor o igual que n, y más. Y empezamos a escanear. Vamos a escanear y vamos a guardarlos cada uno en la posición L, en la posición I. Los vamos a ir escaneando. Ok. Y ya que tenemos esto, vamos a comprobar que lo escaneo bien. En vez de sein, vamos a poner cout. Para comprobar que lo está haciendo bien. Ok. Nos está dando un error de compilación. The sein was not declared. Ok, aquí nos está faltando el using namespace std. Vamos a checar esto y vamos a decir cuál es el caso de ejemplo aquí. 7, vamos a copiar esto. 9. Vamos. Y nos está imprimiendo esto. Vamos a decirle que nos imprima un espacio para comprobar que lo está leyendo bien. Está leyendo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok, perfecto. Lo está leyendo bien. Okay. Vamos a poner la mediana, ¿no? Que vamos a imprimir la mediana. La mediana es el dato que está en medio. Por tanto, si tenemos que n es ese, vamos a declarar una variable que se llame int. Y vamos a decir que int se va a llamar mediana. Y mediana va a ser igual a... vamos a poner int pos m, la posición de la mediana. La posición de la mediana es n entre 2. Posteriormente vamos a decir que mediana va a ser igual a L, a nuestra lista, en la posición de pos M. Okay. Entonces, posición de mediana es igual a N entre 2 y mediana va a ser igual a el valor que esté en la lista en la posición M, en la posición de la mediana, ¿no? Posteriormente vamos a imprimirlo, cout, y vamos a imprimir mediana, seguido de nuestro endline. Lo corremos. Y nos da 5. ¿Por qué nos está dando 5? Ok, nos está dando 5 porque... porque 7 entre 2 es 3.5. Como lo estamos haciendo como entero, lo redondea hasta 3. Y nos imprime el 5. Ok, esto lo podemos arreglar de dos formas. Lo que podemos hacer es sumarle a la posición 1 para que esté así, o podemos escanearlos como lógica 0. ¿Esto qué va a suceder cuando lo escaneemos con lógica 0? Lo que va a suceder es que el primer elemento va a estar en la posición 0, el segundo en la posición 1, el tercer elemento va a estar en la posición 2, el cuarto en la tercera posición, el quinto elemento en la cuarta posición. Esto lo que nos va a permitir es que debido a que el 9 va a estar en la tercera posición, nos va a imprimir un 9. Y podemos verlo, ya nos imprimió el 9 de manera correcta. ¿Qué pasa si tenemos 8 elementos y queremos que nos imprima la media, ¿no? La media en este caso queda en medio de 9 y 11.
Aquí nos está imprimiendo el 11. 8 entre 2 nos va a dar 4, entonces nos va a imprimir el 11. Pero no queremos que nos imprime el 11, queremos que nos imprima la mediana en estos casos, cuando es para el número, queremos que nos imprima 9 más 11 entre 2. Eso es lo que queremos que nos imprima. Así que vamos a tener que hacer uso de nuestro if-else. Ok, ya tenemos nuestra posición, entonces vamos a preguntar si n entre 2. Vamos a imprimir si n módulo 2, esto es para poder obtener nuestro residuo, el módulo es para obtener residuos, es igual a 0. Esto lo que nos va a permitir es comprobar si estamos teniendo una lista con una cantidad de números par o una cantidad de números impar. En el caso de que sea par, en el caso de que sea 0, lo que vamos a hacer es realizar la operación de esta operación, ¿no? Vamos a tener que cambiar. En primer lugar, vamos a tener que cambiar nuestra variable mediana, que tenemos aquí la mediana. Vamos a declararla aquí arriba. La vamos a tener que cambiar por un flotante. ¿Por qué por un flotante? Porque cuando hagamos esta operación de 9 más 11 entre 2, es posible que nos dé un flotante. Aquí nos está pidiendo que demos la mediana, pero no nos está pidiendo, no nos está diciendo si va a ser flotante o entero, así que vamos a probar con los números enteros. Si no funciona con enteros, vamos a tener que pasar a hacerlo vamos a probar con flotantes. Si no funciona, tendremos que pasar a los enteros. Ok, aquí tenemos esto, vamos a calcular la mediana y la mediana va a ser igual a 2, va a ser igual a la suma de la posición L de pos m menos 1 más la lista en la posición pos m, en la posición pos m. En el caso de que no sea par, vamos a poner nuestro else y vamos a decir que mediana va a ser simplemente igual a la posición, ¿no? Lo vamos a correr. En este caso nos debía dar la operación de este entre este, ¿no? Ok. Nos debía de dar la suma de estos entre 2, que es 9 más 11 nos da 20, entre 2 nos da 10. Nos da la suma bien. Y en el caso de que sean 7 elementos, lo corremos y nos da el 9. Aquí ya tenemos nuestro código para calcular la mediana. Otra vez, es bastante posible que al menos en C++, en la librería de math, exista alguna función que nos permita sacar la mediana de forma automática. La idea aquí es que el estudiante practique los ciclos y sea capaz de discernir cuándo y cómo usarlos. Nos dio 100 puntos. No, nos dio partial accepted. Ok, ¿qué sucedió aquí? Vamos a ver si podemos corregir el código, que nos está dando 50 puntos nada más. Vamos a ver cuál es el problema. Vamos a ver qué pasa si checamos con un solo elemento. Lo corremos. Nos debe dar el 1, ok. Con dos elementos, teniendo un 1 y un 5, nos debería dar 3. Ok, nos lo da bien. Ok, ¿qué pasa si en vez de un 1 y un 5 tenemos un 1 y un 4? Los decimales, eso es lo que estoy pensando. Los decimales es posiblemente lo que nos está dando el problema, ¿no? Ok, aquí tenemos el problema, ¿no? Que tenemos dos elementos, que es 1 y un 1 y un 4. La mediana de estos dos es 1 más 4 entre 2, que es 1 más 4, 5, 5 entre 2, 2.5 y nos está imprimiendo solo el 2. Eso es porque el cout, a pesar de que la mediana es flotante, el cout lo está imprimiendo como entero. Así que vamos a quitar el cout y vamos a usar nuestro printf. printf. Ok, ponemos nuestro printf.
módulo F para los flotantes, le ponemos coma y mediana. Mediana. Vamos a ver que nos está imprimiendo bien esto. Ya nos lo imprimió con decimales. Nos sigue dando un error y es que no calcula los decimales. Vamos a ver por qué. Aquí nos está faltando la diagonal invertida n para el salto de línea. Ok, nos está diciendo que la mediana, que es un tipo flotante. Ok, esto se arregla si ponemos 2.0. ¿Por qué nos está calculando esto solo como entero? Es porque todas nuestras variables que tenemos en el interior, si quitamos el esto, todos estos son enteros. Entonces C++ lo que va a hacer es decir, ok, estás haciendo una operación entre enteros, y aunque esta operación tenga punto decimal, yo te voy a devolver un entero, por tanto le trunco la parte decimal. Para evitar esto, hay que ponerle un número un dígito con punto flotante o alguna variable con punto flotante, y eso nos va a permitir calcular el punto decimal como podemos ver en este caso. No estoy completamente seguro de que nos lo vaya a imprimir correctamente, que nos lo vaya a aceptar así con los ceros, así que en lugar del printf, vamos a ver cómo nos lo imprime nuestro cout, a ver si ya lo imprime correctamente. En mediana, nuestro endline, y lo corremos. Nos va a imprimir 2.5, ahí está. Ya teniendo el código corregido, habiendo checado que nos imprima de manera correcta esto, lo enviamos y ya nos da 100 puntos. Esto es por cómo funciona C++. En Python o en los hermanos de C++, imagino que en C# y en Java ha de funcionar igual de esta manera. En Python no estoy completamente seguro. Sería cuestión de checarlo, de ver si funciona o no. Vi que por aquí en el ranking hace un rato vi que alguien en este problema sacó 50 puntos. Aquí veo que se sacaron 50 puntos y aquí había otra persona. Ya sacó los 100. Es porque hay que tener una operación con punto decimal para que nos devuelva puntos decimales. Sí se puede resolver sin arreglos. Es un proceso un poco más complicado porque hay que ponerse a contar. Entonces, para poder realizar esto sin arreglos, si lo queremos hacer sin arreglos, tenemos que empezar a calcularlo desde el inicio, ¿no? Ok. Primero creamos nuestra variable n, escaneamos n, y antes de empezar a escanear nuestras variables, tenemos que realizar un if. ¿Para qué es este if? Es para saber si el número de valores es par o no. Entonces, si el número es par, vamos a crear una variable extra que se llame int bandera para poder comprobarlo después. Entonces ponemos bandera igual a 1. Bandera va a ser igual a 0 de manera nativa. Okay. Aquí nos está diciendo que si bandera es que si es par, bandera lo vamos a poner 1. Si no es par, bandera se va a quedar como 0. Ya que tenemos la bandera, vamos a calcular la mitad. Para calcular la mitad vamos a poner in mitad. Nuestra mitad va a ser igual a sí, mitad. En mitad vamos a ponerlo como n entre 2. Y nos interesa que lo trunque solito lo debe de truncar. Y vamos a empezar a escanearlos. Aquí vamos a ponerlo como número. En vez de lista vamos a declarar una variable que se llame int número.
Y tenemos, ya que escaneamos el número, vamos a preguntar if vamos a checar si nuestra bandera es par o impar. Vamos a checar si bandera es igual a 2. Si bandera es igual a 1, perdón. Si bandera es igual a 1 es par, por tanto tenemos que checar el momento en el que if, tenemos que checar, poner otro if, y tenemos que comprobar el momento en el que i sea igual a mitad menos 1, a mitad. Y lo vamos a realizar con lógica 1 para que no se nos complique tanto, poder usar números naturales. El que i sea igual a la mitad, el que i sea igual a mitad, vamos a, en el momento en el que i sea igual a mitad, o, aquí es importante el or, o i sea igual a mitad más 1, igual a mitad más 1. Ok, ya que tenemos igual a mitad más 1, vamos a hacer aquí un flotante que se llame mediana, que va a ser igual a 0, y aquí vamos a decir que mediana es igual a mediana es igual a mediana más este número. En el caso de que bandera no sea igual a 1, vamos a poner nuestro else, y aquí vamos a describir ¿qué vamos a hacer aquí? Ok, aquí como ya es simple, simplemente vamos a decir que mediana es igual a número. Posteriormente, ya una vez terminado el for, es importante aquí tener en cuenta que a pesar de que hayamos llegado a la mitad y ya hayamos escaneado los dos números que necesitamos, Omega requiere que escaneemos el resto de los números, así que no podemos poner un break en este momento, ¿no? Tendríamos que terminar de escanear todos los números y hacerlo. Otra cosa que está sucediendo aquí es que este else va a intervenir con esto. Entonces, en vez de else, vamos a poner un if. De hecho, creo que else va a ser necesario. Poner un else if. No estoy seguro si el if funciona así en C++. Vamos a ponerlo bien. Existe el if, pero no estoy completamente seguro de su sintaxis, porque nunca lo uso. Así que lo vamos a describir de esta manera. Igual esta manera es un poco más fácil de entender, sobre todo cuando se está empezando a programar. Y aquí ya vamos a poner si van es igual a 1. No, si van es igual a mitad. En el momento en el que i sea igual a mitad, lo vamos a hacer. Ok. Una vez que tenemos aquí vamos a tener que poner otro if. Ponemos si van es igual a 1. Hay que tener en cuenta poner bien los comparadores de igual, si no vamos a estar comparando a nivel binario. Y aquí vamos a hacer, si van es igual a 1, entonces mediana va a ser igual a mediana entre 2. Recuerden, esto es una abreviación, así como hice aquí arriba. Este de mediana más igual número es equivalente a mediana es igual a mediana más número. Aquí esto es equivalente a mediana es igual a mediana entre 2. Ok. Por si las moscas le ponemos aquí un punto 2, un punto 0. A ver cómo nos lo imprime. ¿Qué nos está imprimiendo 0? Algo estamos haciendo mal. Ok.
Una manera útil de poder comprobar qué estamos haciendo es ir imprimiendo variables a diestra y siniestra. Entonces aquí vamos a ir imprimiendo aquí, Cout. Vamos a imprimir hola 1. Y vamos a imprimir hola 2 para ver a cuál entra. A ver qué nos imprime. Nos imprime hola 1. Eso significa que es correcto. Como es par, debe de entrar al primer ciclo. Ok, perfecto. Ya sabemos que entra a este. Vamos a ver en qué momento entra a este. Y en vez de imprimir el hola, vamos a imprimir el número como tal. Vamos a correr. Aquí yo cometí un error y es que aquí en vez de hola 1 debía decir hola 2 para saber cuál es. Nos está entrando al hola 2. Aquí tenemos un problema. Ok, tenemos un problema y es que n módulo 0 bandera es igual a 1. No está entrando aquí. Ah, no está entrando porque tenemos esto mal hecho. Tenemos 2 y tenemos 1, 4 vamos a ponerle. Por eso no está entrando. Tenía bien puesto el caso de ejemplo. Ok, entonces una vez arreglado esto, debe entrar 2 veces a y lo está haciendo. Debe entrar una vez para la primera mitad y después otra vez para la segunda mitad. Y ya nos está imprimiendo correctamente esto, ¿no? Entonces creo que podemos borrar esto. Lo corremos. El código está bien, solo mi caso de ejemplo que pues está mal y ya está. Nos está imprimiendo la mitad de manera correcta. ¿Qué pasa si ponemos 3 elementos? Si ponemos un 5 nos debe imprimir el 4 ahí. Ok, aquí tenemos un problema. En 3 elementos nos está imprimiendo el 1. Ok, vamos a ver qué está sucediendo aquí. Nos está poniendo 3. Ok, aquí el problema es que aquí debe ser mitad más 1. ¿Por qué mitad más 1? Porque tenemos en cuenta que es un número impar. En el momento en el que nosotros estamos haciendo una operación aquí arriba para obtener la mitad con un número impar, estamos obteniendo un número entero. No estamos obteniendo que mitad va a ser igual a 3 entre 2. 3 entre 2 es 1.5. Pero como es un entero lo trunca y se queda con 1. Por eso nos está imprimiendo la primera posición. Para evitar que nos imprima eso, tenemos que decirles que nos imprima la mitad más 1. Y eso nos va a permitir obtener la mediana de manera correcta. Vamos a esperar a que a correr. Ya nos está imprimiendo el 4. Vamos a comprobarlo con el caso de ejemplo. Nos debe imprimir un 9. Y nos imprime el 9. Lo que acaba de mencionar Nancy es de cómo lo estoy debugueando. Es importante que los chicos aprendan a crear sus propios casos, porque en muchas ocasiones sucede que llegan los chicos de la Olimpiada. Los chicos de la Olimpiada han llegado y me han dicho, oye, es que ya imprime el resultado del caso de ejemplo, pero no me está dando 100 puntos, me está dando 20 puntos. A veces no les dan ni puntos porque en muchas ocasiones el caso de ejemplo no forma parte de los casos de prueba. Y me dicen, ¿por qué no me está dando puntos? Porque está mal. Y es importante que aprendan a que están programando para ciertas condiciones y tiene que cumplir todas las condiciones. Y en muchas ocasiones sucede que se nos está olvidando alguna condición, algún caso especial, ¿no? En este caso, por ejemplo, solo nos da el caso de un número impar y yo decidí probarlo con un número par, que es el 8, ¿no? En este caso podemos imprimir podemos ponerle el 20 y debe de imprimir el 10, que ya habíamos visto que nos imprime. Está, nos imprime el 10. Es importante que los chicos aprendan esto, que aprendan a generar sus propios casos de prueba. Vamos y lo mandamos a ver si nos da los puntos. Ahí está, ya nos dio 100 puntos. Esta es la manera de solucionarlo sin arreglos. Es un poco más complicada,
un poco más larga sobre todo. Vamos a ver que el código es un poco más largo. Y básicamente lo que estamos haciendo aquí es que si tenemos nuestra lista de elementos, lo que hacemos es primero calcular la mitad y después ir leyendo las variables. Si no las hacemos caso, no las guardamos, la leemos y la desechamos. Leemos y a la basura, leemos y a la basura. Y vamos contando, ya leí una variable, ya leí 2 variables, ya leí 3 variables, ya leí 4 variables, que ya llega a la mitad. ¿Qué tengo que hacer? Es un número par, entonces como es un número par y ya llega a la mitad, le sumo y después tiro a la basura este número que ya guardé en otra variable y llego a la siguiente mitad. Como es un número par, tiene 2 mitades, ¿no? Y se la sumo a la variable que ya había guardado antes, que en este caso es la mediana. Y ya que obtuve las dos mitades, siguiente, leo el siguiente y digo, no es la mitad, porque ya me pasé, digo, no es la mitad, pero siempre es necesario terminar de leerle el resto de variables para que el juez funcione de manera correcta, si no nos va a dar un error de entrada y salida, me parece. Nos va a dar un error ahí extraño que a veces nos va a dar un dolor de cabeza entender qué sucede. Entonces es necesario siempre terminar de leer todas las variables. No podemos dejar datos de entrada sin leer. ¿Alguna duda acerca de estas dos soluciones que tenemos? Esta es la solución con arreglos y esta es la solución sin arreglos. Entonces te los dan ordenados. Bueno, claramente para la mediana es necesario que nos den arreglos, que nos den una cantidad de números ordenados. Habrá algún problema, obviamente, en el que nos digan, te voy a dar una lista de números desordenados, consígueme la mediana, y es nuestro trabajo ordenarlos, ya sea que programemos todo un algoritmo, por ejemplo, un algoritmo de burbuja que es el más sencillo de programar, o que usemos el sort, que ya viene implementado en C++, en C#, en Python igual, sea nuestro trabajo ordenarlos, ¿no? Y esto que estamos haciendo de decir, por ejemplo, en problemas anteriores que podemos sacar la potencia con POW, pero vamos a hacer que calcule las potencias a mano, es importante, porque llegado un momento en el que estoy seguro de que existe una función que diga en mat.h que exista una función que saque mediana, pero el estudiante debe aprender el proceso. Cuando lleguemos a temas más complicados con un estudiante, como por ejemplo ordenamientos, es importante, antes de que el alumno se entere de que existe la función sort, que programe su propio sort de tipo burbuja, su propio sort, su quick sort, su merge sort, que los programe por su cuenta para que no solo sepa que existen, sino que sepa cómo utilizarlos y cómo funcionan. Gracias a todos por ver este video.